En la naturaleza hay tiempo de las 4 estaciones. A la primavera sigue el verano. Y sintiéndose el verano ya viene el otoño con brisas frescas y luego pasándose ya viene el invierno. De esta manera Dios creó hermosamente todas las cosas según el tiempo. No solamente la naturaleza tiene el tiempo, sino también el hombre. Estamos viviendo en el tiempo que tenemos el pasado, el presente y el futuro. Jesús también tenía su tiempo. Cuando se acercó la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, los hermanos de Jesús le dijo que se manifestara al mundo, pero Jesús entonces les dijo que todavía no había llegado su tiempo. La obra de salvación a través de Jesús también tenía el tiempo establecido por Dios. Así, de esta manera, Dios en todas sus obras, en su tiempo establecido, prepara conforme a su voluntad. Pero mientras vivimos no nos suceden solamente cosas buenas. A veces nos encontramos en el tiempo de tribulación, pero cuando estamos en la tribulación, no estamos solos, porque Dios prepara de antemano la respuesta por nosotros. Me recuerda aún de ahora de un accidente que me da escalofrío. En el año 1964 se celebraba la Conferencia Mundial de Pentecostés en Río de Janeiro. En ese momento participé como predicador, solamente llevé la maleta, solo yo, y estaba en la fila para ir a Los Ángeles en el aeropuerto, pero un policía brasileño se me acercó y me pidió que le mostrara el pasaporte. Solamente yo era asiático y lo escogió y lo metió en su bolsillo. Yo le seguía y él estaba esperando a mí en el baño. Pero yo no sabía que él quería el dinero. En aquel entonces Brasil estaba muy corrupto, que siempre ellos querían quitar el pasaporte para quitarnos de algún dinero. Así entonces bastaba solo entregarle un dinerito, pero yo no lo sabía y insistía que me diera mi pasaporte, pero él salió y se desapareció. Ahí eso si yo estuviera por todo el mundo me conoce y no tendría ningún problema, pero en aquel entonces no tenía nadie conocido, ni podía hablar portugués, ni tenía dinero para ir al hotel, ni tenía para tomar un taxi, ni tenía pasaporte y estaba así sin nacionalidad. Y así me quedé así muy desesperado. Hasta ahora siento ese escalofrío. Entonces empecé a orar porque no tenía nada que hacer. Entonces en una silla así yo estaba sentado. Señor, me quedé como huérfano, no sé a dónde ir. No he tenido ninguna crisis como ahora. Dios, sálvame. Y yo así llorando, oré. Y un hombre que tenía al lado una hija me pasaba y me miraba, pero se pasó. Entonces yo pensé que él solamente me está mirando como un espectáculo. Y yo seguía orando al Señor, ayúdame, sálvame. Y luego nos miramos y él me preguntó, ¿usted es el pastor Cho de Corea? Entonces yo así saltando y tomando sus manos, sí, soy Yonggi Jo, sálvame, sálvame.
Entonces me enteré de que él era misionero estadounidense. Yo le pregunté, ¿cómo me conoce? Entonces su compañero fue a Corea como misionero y él escribió en su carta de mi historia. Y pasó ya 10 años desde que él recibió esa carta, pero él se acordó de la foto que vio hace 10 años. Entonces fue quitado del pasaporte y no sé a dónde ir. A Brasil es así porque usted es asiático. Entonces le quitó el pasaporte y quería quitar algún dinero. Entonces me dice, sí, vayamos a buscar su pasaporte. Y su hija, sí, estaba estudiando el portugués en Brasil. Entonces hablaba muy bien. Hasta la sede, así nosotros visitando de policía, y nosotros encontramos a ese policía, se encontramos que mi pasaporte así estaba en el basurero, pero perdí mi vuelo y otro vuelo estaba después de una semana. Entonces yo así permanecí en su casa, así pensando en ese momento cuán importante fue la preparación de Dios. Dios ya sabía que hace 10 años que yo me quedaría como huérfano en Brasil. Entonces Dios había preparado. Si yo no hubiera encontrado con ese Señor, ni yo estaré predicándole a ustedes. Desde aquel entonces hasta ahora, durante mi ministerio de 60 años, Dios cada momento, cada tiempo necesario siempre me ha preparado algo. Por eso, siempre me pregunto en mi corazón, siempre que me acercan dificultades, Dios, ¿en dónde? ¿Qué ha preparado? Busco lo que has preparado. Ábreme el camino que has preparado, Señor. Así oro. Hermanos, cuando se encuentren dificultades, no queden perplejos, sino crean que Dios de antemano, sabiendo de ese problema por mí, por ustedes, ha preparado un camino. 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios ha preparado todo por ustedes. Si ustedes oran y suplican a Dios, Él tiene ya preparado el camino grande y ocultado, y nos abrirá. Mientras vivimos en este mundo, nos encontramos con muchos problemas, pero sabiendo que por nosotros Dios ya tiene preparada la respuesta de los problemas, podemos vivir con el corazón fuerte y valiente. Pero no en todos los casos se aplican, sino a veces nos acerca la tribulación por nuestro pecado. Así cuando nos encontramos en la tribulación, debemos mirarnos atrás a nosotros mismos, y si tenemos algún pecado, debemos arrepentirnos. Cuando estamos en la tribulación, ¿qué decimos? Dios, ¿por qué a mí? Otro es tan cómodo, ¿y por qué solamente estoy en medio de la tribulación? Y así lamentamos con gemidos. Pero Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Cuando se acerca la tribulación en nuestra vida, debemos contemplar nuestra vida y escudriñar si hay cosas de las que debemos arrepentirnos. En la Biblia, Dios le dice al profeta Jonás, levántate y proclama hacia la ciudad Nínive, pero no obedeció a la palabra de Dios. Nínive era la capital de Asiria que oprimía a los israelitas. Si él proclamara arrepentirse del pecado y ellos volvieran de su camino malo y Dios no hace el juicio, para los israelitas sería pérdida. Así que Jonás desobedeció a la palabra de Dios y se huyó hacia otro lado en barco. Entonces Dios envió la gran tempestad al barco donde estaba Jonás. Hermano, Dios no solamente prepara la paz, sino también la tempestad. Cuando nos desviamos, alejando de la palabra de Dios para impedirlo, prepara la tempestad.
Así que si se ha venido en nuestra vida la tempestad, debemos pensar profundamente poniendo las manos en el pecho. Entonces cuando vino la tempestad al barco donde estaba Jonás, los marineros empezaron a hacer el sorteo y Jonás fue escogido. Entonces Jonás fue así arrojado por los marineros al mar, pero no se terminó su vida al caerse en el agua. Había un pez muy grande. ¡Qué pan! Así gratuitamente me da. Entonces lo así devoró. Entonces entró Jonás en el vientre del pez. Hermanos, al ser arrojado al agua, la vida no significa que la vida ya se ha terminado. Entonces no queden decepcionados ni desesperados por haber rebelado contra Dios cuando estamos afligidos por la prueba y la tribulación. Dios por nosotros prepara que entremos en el vientre del pez. El hecho de entrar en el vientre del pez es la oportunidad que da Dios para que nos arrepentamos. Por lo que aunque estemos en el vientre del pez, si nos escudriñamos, si nos arrepentimos, Dios nos prepara el camino para evitar. Y el pez que comió a Jonás no podía digerir ni el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Así que por estar muy molesto, el pez empezó a sacudirse. Y con simultaneidad, Jonás también sufría mucho por este movimiento. Desde entonces empezó a arrepentirse profundamente con gemidos y orando, golpeando y rasgando el vientre del pez. Así que el pez se sacudía más. Así, llevado de 3 días arrepentido, Dios mandó al pez y lo vomitó a Jonás a una playa. Así que Jonás sobrevivió. Hermanos, si nos arrepentimos y volvemos a Él, nos da la segunda oportunidad. Cuando Jonás se arrepintió, Dios le dio la segunda oportunidad de ir a Nínive de nuevo. La gente piensa que si se rebela y queda fracasado, será desamparado eternamente, pero no lo es. Si nos arrepentimos, siempre Dios nos da la segunda oportunidad. Entonces fue a Nínive y proclamó que después de 40 días, si no se arrepentieran, así Nínive será derrumbada. Dios no solamente dio la oportunidad a Jonás, sino a los que estaban en Nínive. Entonces, al recibir el mensaje de juicio de Jonás, todos se arrepintieron, todos empezaron a ayunar y hasta el rey se así vistió de lino y todos así se arrepintieron. Entonces, Dios volvió de su voluntad. Y Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Así Dios es misericordioso. En Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aunque Dios tome la decisión de poner el juicio a nosotros, si nosotros nos arrepentimos profundamente de verdad, Dios así no hace el juicio. Por eso es muy importante en nuestra vida el arrepentimiento. Y nosotros podemos saber que Dios prepara hasta la cosa muy pequeña. Porque Dios había preparado calabacera
Y Jonás así estaba muy alegre. En Jonás 4:6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Así vean, así Dios creó el cielo, la tierra, el sol, la luna y las estrellas. Nosotros sabemos que Dios hace solamente cosas grandes, pero Dios hasta la calabacera preparó para Jonás. Así la gente piensa y dice, Dios prepara solamente cosas grandes, pero en nuestra vida, cosas muy pequeñas, Dios no lo prepara. Esta calabacera así se creció en una noche. Si Dios nos ayuda, no se tarda. Podemos así inmediatamente el cerrar y abrir nuestros ojos, podemos ser prosperados. Si nosotros intentamos vivir por nuestra propia fuerza, entonces no se hace. Pero si Dios nos acompaña, se logra inmediatamente la obra. Sí, debajo de esa calabacera, qué bueno, qué fresco. Y salió un gusano y lo comió todo. Y entonces se marchitó. Y ese pequeño gusano también había sido preparado por Dios. En la Biblia dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Hasta este pequeño insecto, el gusano, había sido preparado por Dios. No solamente Dios prepara esas grandes tempestades, ese pez grande, sino también hasta esta calabacera, hasta esta cosa pequeña como gusano lo prepara. La Biblia dice que no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Esta palabra nos muestra qué interés tiene Dios en nosotros. Así, al peinarse, nos quita los cabellos, nos caen los cabellos. Hasta estos cabellos Dios lo cuenta. Así, al tanto, Dios tiene interés en nosotros y nos cuida y les cuida a ustedes. Entonces debemos entregar todo el problema, todas las cosas de la vida a Dios. Cuando nos encontramos en los problemas, también debemos entregárselo a Dios con la oración. Completamente entreguen todo a Dios. Entonces, sea viva o sea muera, no hay nada que preocuparnos, porque Dios prepara lo mejor. ¿Qué dice el Señor? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuando Jonás se desvió, Dios había preparado la tempestad, pero hasta esa tempestad le dio el bien, el beneficio. No fue para dar vida a Nínive. Si sabiendo de eso podemos entregarnos completamente a Dios. Cuando se encuentren cuando vivimos en nuestra vida, sea grande, sea pequeño, entregue todo a Dios. Entonces Dios prepara una manera. Había una hermana que asistía a la iglesia de Yoido en Osaka y ella siempre tenía convulsiones en los ojos. Aunque no era grave su enfermedad, pero ella estaba molesta y sufría mucho por esas convulsiones. Ella era diseñadora de las
uñas, pero teniendo convulsiones, no podía ver bien y así tenía dificultades. No se mejoraba aún yendo al hospital. No había manera de curarse. Pero por satélite escuchaba mi predicación y viendo los milagros que Dios hizo en las conferencias en el extranjero, tuvo fe que ella también podría ser sanada por Dios. Y un día cuando así presidí una conferencia en Japón, ella también así participó en esa conferencia y oró llorando y después así de haber abierto sus ojos, así en ese momento se ocurrió el milagro, se desapareció el dolor de sus ojos y se paró las convulsiones y se recuperó completamente. En sus ojos la enfermedad no solamente sana la grande enfermedad Dios como cáncer, sino también la pequeña como convulsiones en los ojos. Entonces, hermanos, sirvan a Dios con todo su corazón, con todo su esmero, con toda su vida y entregan todos los problemas a Dios y sigan su guía. Entonces Dios nos prepara el camino para evitar y les va a guiar al reino de los cielos eternos. Y todos ustedes les bendigo que sepan que Dios es el que prepara. Hoy si vemos en la palabra de Dios podemos ver que Abraham creía en Dios que da la vida a los muertos. Abraham no era un estudiante de la Universidad de Seúl ni de la Universidad de Harvard. Tampoco era descendiente de una familia de estudiosos. Su padre Taré era un comerciante y él vendía ídolos en Ur de los Caldeos. No obstante, aún así, no hay otro hombre que tuvo mayor influencia en la civilización humana como Abraham. Él es el antepasado de la civilización judía y cristiana y el origen de la civilización occidental moderna. ¿Por qué Dios amaba y bendecía tanto a Abraham? Dios amó a Abraham por su fe. ¿Qué tipo de fe tenía Abraham? Como primer punto quiero compartir, él creía y tenía fe en Dios que da vida a los muertos. Abraham creyó que Dios es quien resucita a los muertos. Resucitar a los muertos es algo impensable humanamente, solo puede ocurrir por un milagro. Hoy en día la tecnología médica es de vanguardia, pero sin embargo es inimaginable salvar a los muertos. La vida y la muerte pertenecen al reino de Dios y solo ocurren por milagros creativos. Si vemos en la palabra de Dios, Dios es quien resucita a los muertos. Si vemos en 1 Samuel 2:6 dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Dios creó al hombre del polvo y sopló aliento de vida en sus narices para dar vida al hombre. Por lo tanto, Dios, quien es el que creó, puede resucitar a los muertos. En la Biblia hay muchos registros de que Dios resucitó a los muertos. En el Antiguo Testamento, Dios resucitó al hijo de la viuda de Sarepta a través del profeta Elías. Elías le dijo que le prepare un pan cocido y cuando ella obedeció, Elías oró y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Y el niño resucitó. También podemos ver que Dios resucitó al hijo de la Sumanita a través del profeta Eliseo. Una mujer de Sunem invitaba insistentemente a Eliseo a comer en su casa y junto a su esposo hicieron un pequeño aposento y pusieron allí cama, mesa, silla y candelero para que vaya a dormir a esa casa. Pero este matrimonio no tenían hijos. Luego ella concibió y dio a luz a un hijo en el tiempo que Eliseo le había dicho. El niño crecía bien, pero un día murió repentinamente. Entonces podemos ver que Eliseo oró y en la Biblia dice que el niño volvió a tener vida. También en el Nuevo Testamento podemos ver cómo Jesús resucitó a los muertos.
Jesús estaba Jesús resucitó a la hija muerta de Jairo y al hijo de la viuda de Naín. El joven inclusive ya estaba yendo en el féretro, pero estando en el camino al cementerio, Jesús hizo abrirle el ataúd y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el que había muerto se incorporó rápidamente y comenzó a hablar. También podemos ver en la Biblia que Jesús resucitó a Lázaro 4 días después de morir y le dijo: Lázaro, sal fuera, y él salió fuera. Todos estos milagros son impensables en la mente humana, pero nosotros sabemos que no hay nada imposible para Dios, quien hizo los cielos y la tierra. Dios hace milagros también en la actualidad. Yo fui a Suecia a dirigir una campaña de evangelización. Unas 3.500 personas estuvieron reunidas. El lugar estaba completamente lleno. Muchos no pudieron ingresar y tuvieron que volver a sus casas. En ese momento, muchos enfermos se presentaron y hasta ahora me recuerdo de un gran milagro que había ocurrido. Durante la predicación en la campaña, el Señor me mostró que un cojo se había sanado. Por lo que dije, el Señor me mostró que un cojo fue sanado. Le digo a esa persona que se levante y camine. Pero nadie se levantó a caminar. Luego dije, cuando regrese a su casa, esa persona se dará cuenta que fue sanado. Repentinamente un hombre empezó a dar gritos entre la multitud. Al verle, él caminaba de forma normal. Yo pensé, seguro que es alguien que no está bien de su cabeza. Pero él decía: mi pierna, mi pierna. Yo le pregunté: ¿qué pasa con tu pierna? Entonces el hombre dijo: pastor, yo viví cojeando porque mi columna vertebral se había roto y mi cintura se dobló, por lo que esta pierna era más corta que la otra. Sin embargo, cuando usted dijo que un cojo era sanado, yo no dudé y dije: soy yo. Y cuando me puse de pie, me di cuenta que mi pierna era normal. Esto es un verdadero milagro de Dios. Este hombre estaba tan agradecido a Dios que no sabía qué hacer por el milagro que había recibido. Hermanos, esto no nos podemos imaginar con el pensamiento humano, pero sabemos que nuestro Dios es Dios quien resucita y da vida a los muertos, y nosotros debemos creer en Dios. Además, nuestro Dios no solo resucita y da vida a los muertos en carne, sino también a los muertos espirituales. En Efesios 2:1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Jesús vino a este mundo para salvarnos de la muerte y del pecado. Hermanos, todos nosotros estamos vivos en la carne, pero los que no creen en el Señor están muertos espiritualmente. Adán y Eva murieron espiritualmente en el momento que comieron el fruto del bien y del mal. Aunque el cuerpo humano estaba vivo, y si uno no está en comunión con el Señor, uno está muerto espiritualmente. Cuando el ser humano estaba en comunión con Dios, no tenía nada de qué temer. Pero cuando pecaron y la ansiedad y el miedo llenaron sus corazones, las fuerzas de la muerte entraron en todo el mundo. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, todos los nacidos como descendientes de Adán, nacemos muertos espiritualmente. Como la soja da soja al ser plantada de la misma forma, en el momento que el espíritu de Adán murió, se produjo muerte espiritual. La única forma de resucitar y tener vida de esta muerte espiritual es por medio de Dios. Por eso en Efesios 2:4-5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. En el pasado dirigí una gran campaña de 3 días en Indonesia y estuvieron presentes muchos musulmanes. Antes de comenzar el culto, escuché de los organizadores que la esposa de un expresidente, uno de los líderes del Islam, estaba presente. Desde el púlpito yo me di cuenta quién era la ex primera dama porque estaba sentada en la primera fila y en el centro. Mientras predicaba, yo oraba diciendo: Señor, deja que tu luz brille en su alma.
Después del sermón, generalmente yo hacía la oración de salvación, pero ese día cambié los turnos y primero oré por las enfermedades, por la sanidad, para mostrarles a los musulmanes nuestro Dios vivo. En medio de la oración de sanidad, el Espíritu Santo empezó a orar y muchos presentes enfermos fueron sanados. Ellos llegaron al púlpito para dar testimonio de sus vidas. Entre los sanados estaba el ex jefe del estado del ejército de Indonesia, la segunda fuerza más grande de ese país. Ese militar fue baleado por un militar japonés durante la guerra. No perdió la vida, pero sí perdió un tímpano, su tímpano derecho. No podía escuchar, pero ese día él dio su testimonio que fue sanado y podía escuchar claramente del lado derecho. Luego la sanidad, pasamos al tiempo de salvación. La esposa del expresidente fue la primera a levantarse y se adelantó seguidamente por miles de personas que se arrepintieron en el nombre de Jesús y recibieron al Señor como Salvador personal. Al día siguiente, la ex primera dama fue a buscarme y me dijo, ella me dijo, Pastor, hasta ahora no ha habido muchas personas que me han evangelizado, pero nunca los he escuchado. Me sorprendí cuando asistí a la campaña de anoche. Como usted sabe, yo soy una figura destacada del Islam. Aprendí y prediqué con el Corán. Pero me di cuenta que el Dios de Islam nunca apareció ni obró en forma directa. No obstante, en el cristianismo pude ver que Dios obra de manera directa. No podía creerlo de anoche. Miles de personas testificando de sus sanidades, cojos caminando, enfermedades cardíacas sanadas, entre otras miles de enfermedades. Cuando escuché el testimonio del ex jefe de Estado del Ejército, diciendo que fue sanado de su sordera, yo no pude negar al Dios vivo. Por lo que fui la primera en levantarme y arrepentirme. Vine hoy aquí junto a usted para saber más sobre Jesús. Yo he escuchado que cualquiera que se presenta ante Jesús, Él resucita enfermos. Así es, hermanos, Dios resucita personas muertas. También nosotros sabemos que Jesús prometió salvarnos en los días postreros. En Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando Jesús regrese nuevamente por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos arrebatados y transformados para vivir para siempre en los nuevos cielos y la tierra nueva con Dios. El poder de Dios es invariable. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y hoy Él está aquí para darnos vida y vida eterna a todos. También como segundo punto, Abraham creía en Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Nosotros podremos tener este tipo de fe? Para eso, hermanos, tenemos que tener primero sueños. Si tenemos sueños, tenemos fe. Si tenemos sueños, oramos. Y si oramos, veremos cosas que no se ven. En 1958, cuando empezamos la iglesia con la pastora Choi, nosotros empezamos en una iglesia de carpa que no tenía piso, el piso era frío. En el verano goteaban, en el frío invierno entraban vientos fuertes. No obstante, siempre tenía un gran sueño en mi corazón, que era construir la iglesia más grande de Corea y adorar a nuestro Señor. Mi sueño era tan deseoso que había días que no podía dormir. Yo solo pasaba orando por un gran avivamiento de nuestra iglesia, por lo que ni siquiera podía dormir tranquilamente. Yo oraba y dormía y oraba. Luego de 3 años, yo tuve fe en mi corazón. No teníamos muchos miembros en nuestra iglesia de carpa, pero yo tenía fe que en pocos días llegaríamos a ser 2,000 miembros. Tuve fe. Por eso, un domingo en una prédica, yo le dije a los pocos miembros sobre mi sueño, pero nadie me prestaba atención. Ni bien terminó el culto, un joven gritó diciendo: «Copastor, usted no diga cosas ni palabras locas y exageradas en público. ¿De dónde usted va a sacar 2,000 personas en esta iglesia de carpa?»
Todos dirán que usted, copastor, está loco. Le aconsejo que no diga más nada, fue lo que me dijo el joven. Luego de 3 años de ese día llegamos a ser 2,600 miembros. Y no solo eso, en la actualidad somos la iglesia más grande del mundo gracias a la ayuda y misericordia de Dios. Por eso, hermanos, más que nada tenemos que tener sueños. Si tenemos sueños y oramos, Dios nos dará fe. La fe, nosotros sabemos que viene por el oír. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando oímos la palabra de Dios, tenemos fe y la fe hace que se muevan montañas. Hace unos días, un diácono de la iglesia del Evangelio Pleno de Gwangju me envió su testimonio. Este hombre tenía un problema debajo del tobillo de la pierna izquierda, por lo que sufría mucho dolor al pisar. Le era muy difícil caminar y tenía una vida, y no podía tener inclusive una vida común por sus fuertes dolores. Él iba al hospital, tomaba medicamentos, pero nada le hizo efecto. Sin embargo, fin de septiembre de este año, él estaba escuchando mi prédica a través del canal cristiano de televisión, y en la oración de sanidad yo oré diciendo, en este momento es sanada una persona que no puede caminar por un fuerte dolor que tiene. En ese momento el diácono dijo, ese soy yo, y tuvo fe, y la enfermedad de su tobillo se sanó automáticamente. Él se emocionó tanto, él mandó su testimonio a mi oficina. No solo escuchar la palabra nosotros tenemos que hacer, sino también tenemos que proclamarla. Al proclamar la palabra de Dios, nosotros escuchamos lo que estamos diciendo y tenemos fe. En la Biblia vemos que Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham y la de Sarai a Sara. Ellos no tenían hijos, pero veían por fe que eran padres. Y al tener fe, nuestro Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen, le dio un hijo a Abraham cuando tenía 100 años. Jesús dijo en Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hermanos, cuando nos encontramos con una montaña de problemas, debemos controlarlos con la palabra de Dios en nuestros labios, proclamar la palabra de Dios, y de esa forma sucederán los milagros. Como tercer punto, también nosotros tenemos que irnos bajo la cruz y obtener una nueva vida. Si nos presentamos debajo de la cruz de Jesús y pedimos su misericordia y perdón, seremos perdonados y justificados. Debajo de la cruz de Jesús somos renovados, restaurados y limpios de todo pecado y enfermedad, llenos de la presencia del Espíritu Santo, y por medio de la cruz somos sanos y tenemos salud. En 1 Pedro 2:24 dice, que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por lo tanto, hermanos, la cruz nos da la curación y sanidad. Cristo por nosotros fue maldecido, y de esa forma nos redimió de la maldición de la ley, por lo que cuando nos presentamos bajo la cruz de Jesús, somos liberados de toda maldición y atadura, y solamente disfrutamos de las bendiciones de Abraham. Asimismo, debajo de la cruz nosotros obtenemos resurrección espiritual y vida eterna. En Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, nosotros no nos podemos presentar delante de Dios si no es por medio de la cruz. Después de la caída del hombre, la relación y comunión con Dios se había roto. No obstante, por la cruz de Jesucristo, nosotros somos libres y perdonados, y tenemos certeza de que Jesús fue al cielo para preparar nuestras moradas. Por lo tanto, siempre confesemos y proclamemos el quíntuple evangelio, tengamos sueños, fe, y confesemos con nuestros labios. Agradezcamos y tengamos fe que lo invisible se hace visible.
En Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aunque no lo podamos ver en este momento, pero si creemos y oramos, entonces Dios obrará y finalmente nuestras peticiones se harán realidad. Hermanos, Dios es Dios de creación. El secreto de la creación de Dios es la confesión de nuestros sueños, fe y proclamación de nuestros labios. Así que siempre soñemos, creamos y confesemos con nuestros labios. Nuestra fe debe fortalecerse y crecer mediante la confesión de nuestros labios. Hermanos, no tengamos los sueños solo en nuestras mentes, porque si no desaparecerán. Si nosotros confesamos nuestros sueños con nuestros labios, este sueño sale y se convierte en energía, trayendo cambios y creación a nuestras vidas. Todos nosotros nos hemos convertido en personas espirituales de la cuarta dimensión por medio de Jesucristo. Nuestras palabras tienen poder creativo, a diferencia de las personas inconversas que no tienen poder en sus palabras. Si confesamos, ocurren milagros. Dios es Dios de lo imposible. Él da vida a los muertos. Nuestro Dios es Dios de milagro y está con cada uno de nosotros. Deseo que todos los que estamos reunidos hoy aquí disfrutemos del quíntuple evangelio del Señor. Confesemos nuestros sueños a través de nuestros labios y tengamos fe. Amén. Hermanos, en la persona que cree en Dios, siempre el Espíritu Santo mora en su vida y da un poder de creación. El Espíritu Santo se manifiesta como viento. El viento está con nosotros desde el momento que nacemos en esta tierra. Así también el Espíritu Santo está con nosotros desde el momento que partimos y nacemos espiritualmente. Y estará con nosotros. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos ser llenos del viento del Espíritu Santo. Vamos a orar en este momento por su llenura y que la llenura del Señor esté en nosotros. Señor, Señor, Señor.